El cuerpo humano es una maravilla de procesos complejos, una sinfonía de funciones orquestadas con una precisión asombrosa. Entre ellas, el metabolismo destaca como un pilar fundamental de nuestra existencia. Sin embargo, a pesar de su importancia crucial en nuestras vidas, el metabolismo permanece envuelto en un velo de mitos e ideas erróneas. Todos hemos escuchado los rumores. El metabolismo se ralentiza después de los 30. Algunas personas simplemente nacen con un metabolismo rápido. Pero, ¿y si estas creencias tan extendidas no son más que mitos generalizados? ¿Y si la verdad sobre el metabolismo es mucho más empoderadora de lo que nos han hecho creer? Este documental se embarca en un viaje para desentrañar el enigma del metabolismo, separando la realidad de la ficción y brindándote el conocimiento para tomar el control de tu salud metabólica. Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre el metabolismo. Para entender de verdad el metabolismo, primero tenemos que quitar las capas de información falsa y adentrarnos en el corazón de este proceso complejo. En esencia, el metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo para mantener la vida. Es el proceso por el cual nuestros cuerpos convierten la comida en energía, alimentando todo, desde la respiración y la digestión hasta la actividad física y la función cerebral. Igual que las fábricas varían en su producción, nuestros ritmos metabólicos difieren según una interacción compleja de factores, incluyendo la genética, la composición corporal, la edad y las elecciones de estilo de vida. Entender estos matices nos da el poder para tomar decisiones informadas que apoyen un metabolismo sano a lo largo de nuestras vidas. La idea de que el metabolismo se ralentiza inevitablemente con la edad, especialmente después de los 30, está tan arraigada en nuestra conciencia colectiva que a menudo se acepta como una verdad inmutable. Investigaciones recientes han desafiado la visión tradicional del declive metabólico relacionado con la edad, sugiriendo que la ralentización no es tan dramática o inevitable como se pensaba. Si bien es cierto que se producen ciertos cambios fisiológicos con la edad, como la disminución de la masa muscular y los cambios hormonales, estos factores no nos condenan necesariamente a un metabolismo lento. En lugar de sucumbir al mito de un destino metabólico determinado por la edad, debemos centrarnos en los factores modificables que influyen en el ritmo metabólico a lo largo de nuestra vida. Al comprender cómo las elecciones de estilo de vida, como mantener un estilo de vida activo y consumir una dieta equilibrada, pueden mitigar los cambios relacionados con la edad, podemos empoderarnos para mantener un metabolismo vibrante a medida que envejecemos. Si la narrativa tradicional de un declive metabólico dependiente de la edad está siendo desafiada, ¿qué significa esto para nosotros? Significa un cambio profundo de perspectiva. No somos meros espectadores pasivos de nuestro destino metabólico. Tenemos el poder de influir, moldear e incluso mejorar nuestra función metabólica. Este documental servirá como guía para comprender los intrincados mecanismos del metabolismo y te equipará con las herramientas para avivar tu fuego metabólico. Exploraremos cómo las intervenciones específicas en el estilo de vida, como incorporar ejercicio regular, priorizar el sueño y tomar decisiones dietéticas informadas, pueden tener un impacto significativo en la tasa metabólica. Prepárate para embarcarte en un viaje transformador al mundo del metabolismo, donde descubrirás que el poder de optimizar tu salud metabólica está a tu alcance. Imagina una ciudad bulliciosa, llena de actividad, con luces brillantes y sistemas de transporte en constante movimiento. Esta vibrante metrópolis, en muchos sentidos, refleja el funcionamiento interno del cuerpo humano, donde trillones de células realizan incansablemente sus funciones especializadas, manteniendo esta máquina extraordinaria funcionando sin problemas. En el corazón de este intrincado sistema se encuentra el metabolismo, el motor que impulsa cada respiración, cada latido del corazón, cada pensamiento. Comprender el metabolismo es como desentrañar los secretos de una máquina compleja. A diferencia de una máquina con partes fijas y resultados predecibles, nuestro metabolismo es un sistema dinámico y adaptable, influenciado por una multitud de factores, desde nuestra genética y composición corporal, hasta nuestra edad, estilo de vida e incluso el entorno en el que vivimos. En el corazón del metabolismo se encuentra el concepto de balance energético, a menudo simplificado como calorías que entran, calorías que salen. Las calorías, las unidades que usamos para medir la energía en los alimentos, sirven como el combustible que alimenta nuestro fuego metabólico. Mantener un peso saludable y optimizar la salud metabólica depende de lograr un equilibrio entre las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. Cuando consumimos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita para obtener energía, el exceso se almacena como grasa, lo que puede llevar a un aumento de peso con el tiempo. Si bien esta ecuación de calorías proporciona un marco básico para comprender el balance energético,
Es crucial reconocer que el metabolismo es mucho más complejo que simplemente contar calorías. Incluso en reposo, nuestros cuerpos están constantemente activos, como una máquina bien engrasada funcionando en segundo plano. Este gasto de energía basal, conocido como nuestra tasa metabólica basal, representa una parte importante de nuestra quema de calorías diaria, incluso sin ningún esfuerzo consciente de nuestra parte. La tasa metabólica basal varía de persona a persona, influenciada por factores como la edad, el sexo, el tamaño corporal y la masa muscular. Las personas con una mayor masa muscular tienden a tener una tasa metabólica basal más alta porque el tejido muscular quema más calorías en reposo que el tejido graso. Comprender tu tasa metabólica basal es crucial para determinar tus necesidades calóricas diarias y tomar decisiones informadas sobre tu dieta y régimen de ejercicio. ¿Alguna vez habéis notado que tenéis más calor después de comer? Este ligero aumento de la temperatura corporal es una prueba del efecto térmico de los alimentos, la energía que nuestro cuerpo gasta para digerir, absorber y procesar los nutrientes que consumimos. Aunque el efecto térmico de los alimentos representa una porción menor de nuestro gasto energético diario en comparación con el metabolismo basal y la actividad física, todavía juega un papel en nuestra tasa metabólica general. El tipo de alimento que consumimos influye en el efecto térmico. Las comidas ricas en proteínas provocan un efecto térmico mayor en comparación con las comidas ricas en carbohidratos o grasas. Esto significa que incorporar una cantidad moderada de proteínas en nuestras comidas puede aumentar ligeramente la quema de calorías después de comer. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el impacto del efecto térmico de los alimentos en el control del peso es relativamente pequeño y no debería ser el único foco de nuestras elecciones dietéticas. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano, la verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la comunidad que está transformando su vida. Aunque nuestros cuerpos queman calorías constantemente incluso en reposo, hacer actividad física es como echarle leña al fuego metabólico, aumentando significativamente nuestro gasto de energía y la cantidad de calorías que quemamos. Cuando hacemos actividad física, desde una caminata rápida hasta un entrenamiento intenso, nuestros músculos necesitan más energía, lo que lleva a un aumento en el gasto de calorías. El tipo, la intensidad y la duración de la actividad física influyen en la cantidad de calorías que quemamos. En general, las actividades más vigorosas, como correr o el entrenamiento a intervalos de alta intensidad, queman más calorías que las actividades de menor intensidad, como caminar o el yoga. Pero independientemente del tipo de ejercicio que elijamos, incorporar la actividad física regularmente en nuestra rutina es crucial para impulsar el metabolismo, mejorar la composición corporal y favorecer la salud y el bienestar general. La idea de que nuestro metabolismo decae inevitablemente con la edad, como una bomba de tiempo programada para ralentizar nuestra capacidad de quemar calorías, es un mito generalizado que ha alimentado innumerables dietas de moda y programas de acondicionamiento físico. Uno de los principales culpables de los cambios metabólicos relacionados con la edad es la pérdida gradual de masa muscular, un proceso natural conocido como sarcopenia. El tejido muscular es un tejido metabólicamente activo, que quema más calorías en reposo que el tejido graso. Al realizar ejercicios de fuerza con regularidad, podemos preservar e incluso aumentar la masa muscular a medida que envejecemos, mitigando la disminución del metabolismo en reposo relacionada con la edad. Además, estudios han demostrado que mantener un estilo de vida activo, incluso sin un aumento significativo de la masa muscular, puede ayudar a contrarrestar los cambios metabólicos relacionados con la edad al mejorar la sensibilidad a la insulina, mejorar la función mitocondrial y promover una composición corporal saludable. Nuestros músculos son mucho más que los motores del movimiento. Son verdaderas centrales eléctricas metabólicas que juegan un papel crucial en la regulación del equilibrio energético e influyen en nuestra salud metabólica general. Desarrollar y mantener la masa muscular es como invertir en una cuenta de ahorros de alto rendimiento para nuestro metabolismo, generando ganancias continuas en forma de un mayor gasto de calorías. A diferencia del tejido adiposo, que sirve principalmente como depósito de almacenamiento de energía en exceso, el tejido muscular es metabólicamente activo incluso en reposo. Los ejercicios de entrenamiento de fuerza, en particular, son muy efectivos para estimular la síntesis de proteínas musculares, el proceso mediante el cual nuestro cuerpo construye y repara el tejido muscular. Este proceso no solo aumenta la masa muscular, sino que también mejora la capacidad de nuestro cuerpo para utilizar la glucosa como energía, mejorando la sensibilidad a la insulina
y reduciendo el riesgo de trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2. Nuestro sistema endocrino, una compleja red de glándulas que producen y secretan hormonas, juega un papel fundamental en la regulación de nuestro metabolismo, influyendo en todo, desde el apetito y el gasto energético hasta el almacenamiento de grasa y el control del azúcar en la sangre. Hormonas como la insulina, la hormona tiroidea y el cortisol ejercen poderosos efectos sobre nuestra tasa metabólica, lo que influye en cómo nuestros cuerpos utilizan y almacenan la energía. La insulina, producida por el páncreas, regula los niveles de azúcar en la sangre al facilitar la absorción de glucosa del torrente sanguíneo a las células para la producción o almacenamiento de energía. La hormona tiroidea, producida por la glándula tiroides, actúa como un termostato, regulando nuestra tasa metabólica general e influyendo en la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y el gasto energético. Los desequilibrios en estas hormonas, a menudo causados por factores como el estrés crónico, la falta de sueño y afecciones médicas subyacentes, pueden afectar la armonía metabólica, lo que provoca aumento de peso, fatiga y un mayor riesgo de trastornos metabólicos. Si bien la genética sienta las bases de nuestro mapa metabólico, nuestras elecciones de estilo de vida actúan como arquitectos, moldeando y dando forma a nuestra función metabólica a lo largo de nuestras vidas. Desde los alimentos con los que alimentamos nuestros cuerpos hasta las formas en que nos movemos y manejamos el estrés, nuestros hábitos diarios tienen un profundo impacto en nuestra salud metabólica y nuestra capacidad para mantener un peso saludable. El ejercicio, especialmente el entrenamiento de fuerza, no solo aumenta el gasto de calorías durante la actividad en sí, sino que también eleva nuestra tasa metabólica durante horas después de que terminamos de entrenar, un fenómeno conocido como el efecto afterburn o efecto de postcombustión. Consumir una dieta equilibrada rica en alimentos integrales y no procesados, incluyendo frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, proporciona a nuestros cuerpos los nutrientes que necesitan para funcionar de manera óptima y respalda un metabolismo saludable. Además, priorizar el sueño, controlar los niveles de estrés y mantenerse adecuadamente hidratado son factores de estilo de vida a menudo pasados por alto, pero esenciales, que contribuyen al equilibrio hormonal, respaldan una función metabólica saludable y promueven el bienestar general. En nuestra búsqueda por entender y optimizar nuestro metabolismo, a menudo nos quedamos atrapados en el juego de los números, obsesionándonos con el conteo de calorías, las tasas metabólicas y las fluctuaciones de peso. Si bien estas métricas proporcionan información valiosa, la verdadera salud metabólica abarca mucho más que solo un número en una báscula o un cálculo del gasto de energía. Se trata de cultivar un metabolismo resistente y adaptable que convierta eficientemente los alimentos en energía, alimente nuestras células y respalde las intrincadas funciones de nuestro cuerpo. La salud metabólica está intrínsecamente entrelazada con nuestro bienestar general, lo que influye en nuestros niveles de energía, estado de ánimo, calidad del sueño, función cognitiva y riesgo de enfermedades crónicas. Al cambiar nuestro enfoque de la pérdida de peso al bienestar, de la restricción calórica a la nutrición, y de las soluciones a corto plazo a los cambios de estilo de vida sostenibles, podemos liberar todo el potencial de nuestro metabolismo y cultivar una vida de vitalidad, resistencia y salud óptima. A menudo oímos hablar de amigos o familiares que parecen comer lo que quieren sin aumentar de peso, atribuyendo su ventaja metabólica a la buena genética. Si bien la genética, sin duda, juega un papel en nuestra composición metabólica, la idea de que estamos destinados a heredar un metabolismo rápido o lento es un concepto erróneo que simplifica demasiado la compleja interacción entre la naturaleza y la crianza. Nuestros genes, transmitidos de generaciones anteriores, proporcionan el plano de nuestras características físicas, incluyendo nuestra predisposición a ciertos rasgos metabólicos. Algunas personas pueden heredar genes que influyen en su tasa metabólica en reposo, los niveles hormonales, o incluso su tendencia a almacenar grasa en áreas específicas del cuerpo. Sin embargo, nuestros genes no son nuestro destino. Si bien proporcionan el marco inicial, nuestras elecciones de estilo de vida y los factores ambientales tienen una profunda influencia en cómo se expresan estos genes y cómo funciona nuestro metabolismo en última instancia. Piénsenlo de esta manera. Nuestros genes proporcionan las notas musicales, pero son nuestras elecciones de estilo de vida las que determinan la melodía. Al adoptar hábitos saludables, como hacer ejercicio regularmente, consumir una dieta equilibrada y manejar el estrés, podemos orquestar una sinfonía de armonía metabólica, incluso si hemos heredado algunas notas desafinadas. Imaginen dos personas con la misma altura y peso, pero una es delgada y musculosa, mientras que la otra tiene más grasa corporal. A pesar de pesar lo mismo, estas personas tendrán tasas metabólicas muy diferentes, principalmente debido a la diferencia en su composición corporal, la proporción de masa muscular a masa grasa.
El tejido muscular es un tejido metabólicamente activo. Actúa como un horno que quema calorías incluso en reposo. Cuanta más masa muscular tengamos, mayor será nuestra tasa metabólica en reposo y más calorías quemaremos a lo largo del día, incluso cuando no estemos realizando actividad física de forma consciente. El tejido graso, por otro lado, es menos activo metabólicamente y sirve principalmente como un depósito de almacenamiento para el exceso de energía. Si bien la grasa juega un papel crucial en el aislamiento de nuestros órganos y la regulación de las hormonas, una cantidad excesiva de grasa corporal puede contribuir a una tasa metabólica más baja y aumentar el riesgo de trastornos metabólicos. Es por eso que centrarse únicamente en el número en la báscula puede ser engañoso. En cambio, debemos esforzarnos por lograr una composición corporal saludable, desarrollando y manteniendo la masa muscular mediante ejercicios regulares de entrenamiento de fuerza, al mismo tiempo que controlamos la grasa corporal mediante una dieta equilibrada y actividad física regular. Nuestros cuerpos son máquinas increíblemente adaptables, ajustándose constantemente a los cambios en nuestro entorno y niveles de actividad. Esta capacidad de adaptación puede jugarnos en contra cuando se trata del control del peso y la salud metabólica. La adaptación metabólica puede manifestarse como una disminución en la tasa metabólica y aumento de las señales de hambre. La clave está en adoptar cambios graduales y sostenibles en el estilo de vida. El mundo del metabolismo está lleno de mitos y conceptos erróneos, a menudo perpetuados por dietas de moda, trucos de marketing e información obsoleta. Es hora de desmentir algunos de los mitos más comunes sobre el metabolismo y reemplazarlos con verdades basadas en la evidencia. Mito número 1. Comer tarde en la noche ralentiza tu metabolismo. Verdad. La hora del día en que comes tiene un impacto insignificante en tu tasa metabólica general. Lo que más importa es la ingesta total de calorías y el contenido nutricional de tus comidas a lo largo del día. Mito número 2. Ciertos alimentos pueden acelerar tu metabolismo. Verdad. Si bien algunos alimentos, como los pimientos picantes y el té verde, tienen un ligero efecto termogénico, lo que significa que requieren un poco más de energía para digerirse, el impacto en el gasto total de calorías es relativamente pequeño. Mito número 3. Saltarse comidas pone a tu cuerpo en modo de inanición. Verdad. Si bien saltarse comidas puede ralentizar temporalmente tu metabolismo, se necesita una restricción calórica prolongada, de varios días, para que tu cuerpo entre en una verdadera respuesta de inanición. Concéntrate en comidas y refrigerios equilibrados a lo largo del día para mantener niveles estables de azúcar en la sangre y apoyar un metabolismo saludable. Al igual que una chimenea bien provista necesita el tipo correcto de combustible para arder con fuerza, nuestro metabolismo prospera con una dieta rica en nutrientes que proporciona los componentes básicos para una producción y utilización óptima de energía. El poder de las proteínas. La proteína es el macronutriente más termogénico, lo que significa que requiere más energía para digerirse y metabolizarse en comparación con los carbohidratos o las grasas. Incluir una fuente de proteína magra en cada comida puede ayudar a aumentar su tasa metabólica y promover la sensación de saciedad, apoyando los esfuerzos de control de peso. La hidratación es clave. El agua es esencial para innumerables funciones corporales, incluido el metabolismo. Mantenerse adecuadamente hidratado apoya las reacciones enzimáticas óptimas, el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos, todo lo cual contribuye a una tasa metabólica saludable. No temas a la fibra. Los alimentos ricos en fibra, como las frutas, las verduras y los cereales integrales, no solo favorecen la salud digestiva, sino que también requieren más energía para digerirse, lo que contribuye a un mayor efecto térmico de los alimentos. Además, la fibra ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, previniendo picos y caídas que pueden conducir a antojos y comer en exceso. El ayuno intermitente, una estrategia alimentaria que alterna entre periodos de comer y periodos prolongados de ayuno, ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Se promociona por su potencial para perder peso y sus beneficios metabólicos. Quienes lo defienden a menudo dicen que el ayuno puede reiniciar tu metabolismo, lo que lleva a una mayor quema de grasa y una mejor sensibilidad a la insulina. Si bien el ayuno intermitente puede ser una herramienta eficaz para perder peso para algunas personas, no es un atajo mágico para el metabolismo. La pérdida de peso que a menudo se atribuye al ayuno se debe principalmente a una reducción en la ingesta total de calorías, en lugar de un aumento significativo en el metabolismo. Durante los periodos de ayuno, nuestros cuerpos recurren a las reservas de grasa almacenadas para obtener energía, lo que puede llevar a la pérdida de grasa. Sin embargo, este cambio metabólico es temporal y no se traduce necesariamente en un aumento sostenido de la tasa metabólica. Es más,
El ayuno prolongado o extremo puede tener efectos adversos y potencialmente provocar deficiencias nutricionales, pérdida muscular y desequilibrios hormonales. Es fundamental abordar el ayuno intermitente con precaución, consultar con un profesional de la salud para determinar si es apropiado para tus necesidades individuales y escuchar las señales de tu cuerpo. ¿Quieres llevar tu salud y tu conocimiento al siguiente nivel? Ahora puedes unirte a nuestra comunidad exclusiva y transformar tu vida. Hazte miembro en la categoría estudiante y accede a videos exclusivos para miembros con información avanzada, insignias especiales que te destacan en los comentarios, mensajes destacados en el chat, ver nuestros nuevos videos antes que nadie. ¿Quieres aún más? En la categoría evolucionado obtendrás ejemplos de dietas personalizadas según tu objetivo, perder peso, mejorar salud o ganar músculo. Seguimiento de especialistas del canal para que logres tus metas más rápido. No esperes más. Hazte miembro ahora y empieza a cambiar tu vida hoy. Haz clic en unirme y da el primer paso hacia tu mejor versión. El término modo de inanición se usa mucho en el mundo de las dietas, evocando imágenes de nuestros cuerpos aferrándose desesperadamente a cada caloría, negándose a soltar ni un gramo de grasa. Si bien es cierto que nuestros cuerpos están diseñados para sobrevivir y poseen mecanismos de adaptación notables para conservar energía en tiempos de escasez, el concepto de modo de inanición a menudo se malinterpreta y exagera. Cuando reducimos significativamente nuestra ingesta de calorías, nuestros cuerpos responden ralentizando ciertos procesos metabólicos para conservar energía. Esta adaptación metabólica es un mecanismo de supervivencia natural que garantiza que nuestros órganos vitales continúen funcionando incluso cuando la comida escasea. Sin embargo, esta desaceleración metabólica no es tan dramática o irreversible como algunos podrían creer. Se necesita una restricción calórica prolongada y severa, mucho más allá de lo que se recomienda para una pérdida de peso saludable, para desencadenar una disminución significativa y sostenida en la tasa metabólica. Además, nuestros cuerpos son notablemente resistentes y adaptables. Al reducir gradualmente la ingesta de calorías, incorporar ejercicio regular y priorizar la ingesta de proteínas, podemos mitigar la desaceleración metabólica asociada con la pérdida de peso y mantener una tasa metabólica saludable. Durante años, a las personas que hacen dieta les han dicho que coman pequeñas cantidades de comida con frecuencia durante todo el día, supuestamente para avivar el fuego metabólico y evitar que nuestros cuerpos entren en modo de inanición. Sin embargo, la ciencia detrás de la frecuencia de las comidas y su impacto en el metabolismo no es concluyente. En lugar de adherirse a un horario rígido de comidas, concéntrense en escuchar las señales de su cuerpo y comer cuando realmente tengan hambre. Desde baños de hielo hasta duchas frías, la idea de que exponernos a temperaturas frías puede acelerar nuestro metabolismo ha ganado popularidad en los últimos años. Quienes proponen este enfoque a menudo citan el fenómeno de la activación de la grasa parda como evidencia de que podemos controlar nuestro metabolismo mediante la exposición al frío. La grasa parda, a diferencia de su contraparte blanca que almacena energía, es un tipo especial de tejido graso que quema calorías para generar calor. Cuando estamos expuestos a temperaturas frías, nuestros cuerpos activan la grasa parda para mantener la temperatura corporal central. Si bien es cierto que la activación de la grasa parda aumenta el gasto de calorías, el impacto general en la pérdida de peso y la salud metabólica es relativamente pequeño. La cantidad de grasa parda que tenemos varía significativamente de persona a persona, y los efectos de la quema de calorías por la exposición al frío a menudo son exagerados. Si bien incorporar algo de exposición al frío en tu rutina, como tomar una ducha fría o pasar tiempo al aire libre en un clima más fresco, puede tener algunos beneficios para la salud, no es una solución mágica para perder peso ni un sustituto de una dieta saludable y ejercicio regular. Si bien todas las formas de ejercicio ofrecen beneficios metabólicos, el entrenamiento de fuerza merece un reconocimiento especial por su capacidad para transformar nuestros cuerpos en máquinas delgadas, fuertes y quemadoras de calorías. A diferencia de las actividades cardiovasculares que queman calorías principalmente durante el entrenamiento en sí, el entrenamiento de fuerza provoca una respuesta metabólica prolongada que se extiende mucho más allá del gimnasio. Cuando levantamos pesas o realizamos ejercicios de resistencia, creamos microroturas en nuestras fibras musculares. Esto puede sonar alarmante, pero en realidad es una parte crucial del proceso de desarrollo muscular. En respuesta a estas microroturas, nuestros cuerpos inician un proceso de reparación y recuperación, utilizando aminoácidos de las proteínas para reconstruir y fortalecer el tejido muscular. Este proceso de síntesis de proteínas musculares es metabólicamente exigente y requiere una cantidad significativa de energía.
A medida que nuestros cuerpos trabajan incansablemente para reconstruir y reparar el tejido muscular, nuestra tasa metabólica permanece elevada durante horas, incluso días, después de una sesión de entrenamiento de fuerza, un fenómeno conocido como el efecto afterburn, o consumo excesivo de oxígeno después del ejercicio, EPOC. Además, desarrollar masa muscular a través del entrenamiento de fuerza aumenta nuestra tasa metabólica en reposo, lo que significa que quemamos más calorías, incluso cuando descansamos. Esto se debe a que el tejido muscular es metabólicamente más activo que el tejido graso y requiere más energía para mantenerse y funcionar. En nuestra sociedad acelerada, el sueño y el manejo del estrés a menudo quedan relegados. Sin embargo, descuidar estos pilares fundamentales del bienestar puede tener un impacto profundo en nuestra salud. El estrés crónico y la falta de sueño alteran el equilibrio hormonal, socavando la capacidad de nuestro cuerpo para regular la energía. La elevación crónica de cortisol puede causar estragos en nuestro metabolismo, aumentando la resistencia a la insulina y promoviendo el almacenamiento de grasa. La falta de sueño exacerba estas alteraciones metabólicas. En nuestro viaje por el intrincado paisaje del metabolismo humano, hemos desenterrado un tesoro de conocimiento, revelando la asombrosa capacidad de nuestros cuerpos para adaptarse, transformarse y prosperar. El metabolismo es un sistema dinámico y receptivo, influenciado por nuestras elecciones de estilo de vida. Nuestras acciones diarias determinan cómo se expresa este plano. Tenemos el poder de influir en nuestra tasa metabólica y cultivar un estado de armonía. Se trata de adoptar un enfoque holístico de la salud, tomar decisiones conscientes que nutran nuestros cuerpos y optimicen nuestra energía. Durante demasiado tiempo, la conversación sobre el metabolismo ha estado dominada por mitos y un enfoque limitado en la pérdida de peso. La verdadera salud metabólica va mucho más allá del número en la báscula. Se trata de cultivar un metabolismo resistente y adaptable. Fomentar una relación armoniosa con la comida y opciones nutritivas. Nuestros cuerpos prosperan con equilibrio, nutrición y movimiento consciente. Cambiar el enfoque de la pérdida de peso al bienestar. La salud metabólica es un viaje continuo. Adoptar una visión holística de la salud. Cada aspecto de nuestro ser contribuye a nuestra vitalidad general. En nuestra búsqueda del dominio metabólico, a menudo buscamos orientación en fuentes externas, expertos, libros, artículos e incluso las últimas tendencias en las redes sociales. Si bien estos recursos pueden proporcionar información valiosa, las ideas más profundas a menudo provienen de nuestro interior, de sintonizar con la sabiduría innata de nuestro cuerpo y aprender a descifrar sus señales sutiles. Nuestros cuerpos se comunican constantemente con nosotros, enviando señales sobre nuestros niveles de energía, necesidades de nutrientes y bienestar general. Cuando aprendemos a escuchar estos susurros, obtenemos una comprensión más profunda de lo que realmente nos nutre, lo que agota nuestra energía y lo que nos ayuda a prosperar. Presta atención a cómo te sientes después de comer ciertos alimentos. Algunas comidas te dejan con energía y concentrado, mientras que otras te dejan con una sensación de pesadez e hinchazón. Observa cómo fluctúan tus niveles de energía a lo largo del día. ¿Hay momentos en los que te sientes más alerta y productivo? ¿Hay momentos en los que, naturalmente, anhelas descanso y rejuvenecimiento? Adopta la práctica de la alimentación consciente, saboreando cada bocado y prestando atención a las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo. Experimenta con diferentes formas de movimiento, encontrando actividades que te brinden alegría y te desafíen físicamente. Prioriza el sueño, controla el estrés y cultiva un sentimiento de gratitud por el increíble vehículo que te lleva por la vida. Transformar nuestra salud metabólica no requiere cambios drásticos ni medidas extremas. Son los pequeños cambios constantes los que producen los resultados más profundos y duraderos. Igual que una piedra crea ondas en un estanque, los hábitos saludables crean un efecto dominó positivo. Incorpora alimentos integrales y no procesados a tu dieta. Frutas y verduras llenas de antioxidantes, proteínas magras para el crecimiento muscular, grasas saludables que nutren tus células. Disfruta de cocinar y compartir comidas nutritivas. Encuentra formas de mover tu cuerpo que disfrutes. Bailar, nadar, hacer senderismo, montar en bicicleta o pasear por la naturaleza. Aprovecha el poder del entrenamiento de fuerza. Prioriza el sueño con una rutina relajante. Controla el estrés con prácticas de atención plena. Meditación, respiración profunda o tiempo en la naturaleza. Cultiva una mentalidad positiva con gratitud, autocompasión y la capacidad de tu cuerpo para sanar. Al concluir nuestra exploración del metabolismo humano, nos encontramos en la cúspide de una nueva comprensión. Una comprensión que nos empodera para tomar control de nuestro destino de salud y desbloquear todo nuestro potencial metabólico. Hemos desmentido mitos, desafiado suposiciones y revelado la notable capacidad de nuestros cuerpos para adaptarse, transformarse y prosperar.
Hemos descubierto que la salud metabólica no es un destino sino un viaje, una búsqueda de por vida de equilibrio, nutrición y movimiento consciente. Se trata de tomar decisiones que honren nuestros cuerpos, alimenten nuestras mentes y nutran nuestras almas. Se trata de adoptar una visión holística de la salud, reconociendo que cada aspecto de nuestro ser está interconectado y contribuye a nuestra vitalidad general. Al embarcarte en tu propio viaje de dominio metabólico, recuerda que no estás solo. Hay una gran cantidad de conocimiento y apoyo disponible para guiarte, desde profesionales de la salud y dietistas registrados hasta expertos en acondicionamiento físico y comunidades en línea. Escucha a tu cuerpo, confía en tu intuición y nunca subestimes la increíble capacidad del espíritu humano para sanar, transformar y prosperar. Desbloquear tu potencial metabólico es un regalo que te das a ti mismo. Un regalo de vitalidad, resiliencia y una vida vivida al máximo. Abraza el viaje, saborea el proceso y celebra la increíble máquina que es tu cuerpo. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.